Bueno, pues el día de ayer se festejó el Día del Maestro y más, como Mari? todos los años, el presidente de la República recibió a los profesores que por antigüedad obtuvieron una medalla en premio a su actividad de muchos años y señaló que en pocas semanas se dará a conocer los nuevos planes y programas de estudio que estarán ajustados a las nuevas exigencias pedagógicas y profesionales del país. Ojalá y estos planes de estudio hayan sido elaborados por maestros que han estado en servicio por mucho tiempo y que además han aumentado sus conocimientos con alguna especialidad en el área, porque si lo hacen como lo hicieron en época de Zedillo, el fracaso va a ser cada vez mayor. Pues es un buen deseo el que expresas, pero no hay indicios de que eso vaya a ser. No, bueno, se supone que ya están trabajando, pero no sé exactamente, porque antes el Consejo Nacional Técnico de la Educación, que durante la mayor parte del tiempo estuvo presidido por grandes profesores, por grandes maestros, y que eran los que tenían bajo su responsabilidad la autorización de planes de estudios y textos que se utilizaran en toda educación básica, pues daban la certeza de que con su conocimiento, con todo lo que ellos dominaban del ámbito educativo, iban a hacer planes sensatos y bien elaborados. Pero ahora, por lo menos yo no tengo idea quiénes son los que integran el grupo. Amigos, como siempre. Pues ojalá y no. Mira, yo creo que aquí en este asunto de cada año del 15 de mayo hay como dos niveles. El primero es, sí necesitamos reconocerle a los maestros que prácticamente hacen un apostolado y que se las dan a entender y se las rifan con los pocos recursos que tienen, por los pocos recursos que tienen las escuelas, y que van y hacen su labor de ir a enseñar como sea, donde sea. Creo que esos son los que merecen el reconocimiento. Pero en algún momento dado del siglo XX, yo creo que el último movimiento que realmente podía legitimar al maestro fue el de Otón Salazar. Sí. Estamos hablando del 58. Después de ahí, entonces la CENTE agarró, el CENTE, el sindicato, agarró fuerza, vino Jongitud, cacique de muchos años, luego viene el Bester, cacique de hasta el 2013, y su sucesor, que no ha cambiado absolutamente nada en cuestiones de mejoras para los maestros, el que haya caído el Bester, nada, sigue exactamente igual. Y entonces, en algún momento dado también de este proceso, desde los 50, allá me parece que es en el 70, surge la CENTE, supuestamente para, como disidente dentro del sindicato, y terminó siendo lo mismo. Entonces tienes ahí dos grupos de líderes charros sindicales que se benefician de los maestros a quienes representan. Y pues ahí está el resultado de nuestra educación, ahí está el resultado. Otra vez vamos a tener unos meses con maestros aquí protestando nuevamente porque sus demandas son como de, es que vamos a revisar la ley, la reforma educativa. O sea, ya está aprobada, ya está en vigor, eso se acabó. Es como pretender, voy a hacer una manifestación para derogar la Constitución de 1857. Pues no, ya, o sea, es absurdo. Pero siguen en ese tenor, ese grupo, porque perdieron muchos privilegios a raíz de la puesta en marcha de la reforma. Eso es lo lamentable, que no tienen ni siquiera idea de que académicamente, de los logros académicos que pueda tener la reforma educativa. Lo único que ellos pelean son los privilegios monetarios que ellos tenían. Sí, pero es lo único. Además están poniendo a prueba el gobierno. Es decir, van a decir, no, seguiste adelante, bueno, pues vamos a ver quién puede más. Creo que este enfrentamiento va a ser largo y difícil. Y si se puede resolver en unos cuantos días, ¿no? Regresándolos a su casa y aplicando las sanciones correspondientes, pero yo creo que lo van a dejar madurar aquí. Bueno, se supone que Aurelio Nuño ya anunció que si faltan 3 días sin justificación, ahora sí van a ser despedidos. Entonces va a ser como que la prueba de fuego para ver si todo esto que se ha ido cantando durante un tiempo,
con lo de la reforma educativa, se cumple. Si se cumple, tal vez empecemos un nuevo ciclo, ¿no? Con otras condiciones. Pero si no, pues va a ser la misma historia que hemos tenido desde hace años, en donde vienen, No, pero hacen el plantón. que se cumplan que la reforma. A lo que me refiero es que que los maestros que están en el plantón, si faltan 3 días sin justificación, pues Bueno, ya les da se de los ha baja. estado aplicando. Por eso, Nuño. pero va a ser la prueba de fuego, ¿no? Que sí se los A cumpla. un A número estos- masivo Sí. de maestros. El mismo Rubén Núñez, que además él mismo perdió la dimensión, dice que van a ser 80,000 maestros los que den de baja en este movimiento y con qué los van a sustituir. Yo le quiero informar al maestro Núñez que hay más de 200,000 maestros jubilados y que están en condiciones físicas y mentales de poderse incorporar al servicio, no dentro de 3 días, señor Núñez, hoy. Y que estarían felices de empezar a recibir una cantidad Una adicional adicional. a su pensión. Entonces, y hay muchos maestros que están esperando por obtener una plaza, aunque sea interina, muchos maestros que son egresados de escuelas particulares y que no han logrado tener una plaza federal, sino en colegios particulares que les pagan la mitad. Entonces no sueñe, señor Rubén Núñez. Lo increíble no es que sueñe. finalmente sí hay un grupo de gente que lo sigue y de maestros, que yo creo que están trasnochados porque realmente yo no sé en qué ven, a menos de que sea un beneficio directo y que les pasen una lana por venir a la manifestación o al plantón, pero realmente en qué los ha beneficiado este liderazgo charro, ya sea el CENTE o la CENTE, es prácticamente la misma mafia. Bueno, son 2 mafias dedicadas a lo mismo, a buscar recursos, enriqueces a los líderes, ellos sí tienen dinero, ellos sí tienen sus homers, ellos sí tienen sus privilegios, pero los maestros, digamos, de línea, el maestro de infantería, nunca se han beneficiado. Y el problema es que sigue habiendo grupos de maestros que apoyan a esos tipos de liderazgos. Hasta el día en que ellos mismos no se rebelen contra sus líderes, yo creo que esto va a seguir igual. Es que a mí me asombra porque yo platico con maestros, tanto que están jubilados como no, y piensan que la solución del país en todos sentidos es seguir a este tipo de personajes. Sí. Yo también he hablado con personas. Es que no es posible ya con el sistema actual que tenemos, que tiene que haber un cambio y nosotros lo podemos empezar. Y reafirman el hecho de que estas reformas son para privatizar la educación. A ver, ¿en qué parte de la ¿En reforma? dónde? ¿Por Es lo qué? que yo les pregunto y seguramente tú también. ¿En qué parte de la reforma habla de la privatización? Bueno, es que no lo van a poner en la reforma, entonces si no lo ponen en la reforma va a ser muy difícil que lo lleven a cabo. Hasta donde yo sé, ¿no? O lo llevarían a cabo sin necesidad de la reforma. Si no está en la reforma, simplemente lo llevan a cabo. Pero además, sin necesidad de la nuevamente reforma. es irse con el rumor. O sea, cualquiera que suelte el rumor que van a privatizar Ciudad Universitaria, entonces todo el mundo, es más fácil que crean eso que cualquier otra cosa. Sí, Y sí, lo sí. hemos visto con lo del IMSS, con lo del ISSSTE, con 10,000 casos de empresas o instituciones del gobierno, que no hay ni el menor indicio ni la menor prueba para decir que sí se estaba un proceso de privatización. Lo que pasa es que se creó el gran fantasma de la privatización desde los años 90, cuando llegó Salinas, que empezamos a quitarnos las empresas públicas porque ya eran demasiado onerosas para el Estado. Y de pronto ya estamos en un proceso de privatización que nos fue muy mal por la corrupción propia del sistema político priista. Pero eso no quiere decir que todo va a ser privatizado. Y ese es el pretexto más absurdo, siempre para enarbolar un movimiento. Por lo pronto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación logró un incremento salarial del 5.5% en prestaciones, del cual el 3.15 va directo al salario y el resto a prestaciones genéricas retroactivas al 1 de enero. Esa fue El anuncio rutinario de cada que año. se da cada 15 de mayo. Y desde luego no es como antes, que lo anunciaba con bombos y platillos
el Baester, sino Juan Díaz de la Torre, tranquilo, sin alardes, escondido en el rincón con la muñeca. Como la muñeca fea, exacto. De 63 años, Laura Ruiz Sánchez de Gustavo Amadero. Que no sea estulta la maestra, ya que Portillo de la noche a la mañana privatizó la banca. Así que lo mismo pueden hacer con la educación, aún no estando estipulado en la reforma. Oiga, lo que es estulto es decir que Portillo privatizara la banca. ¿Cuál es su nombre? Hizo exactamente lo contrario. La expropió. La nacionalizó, la hizo nacionalizó. parte de los bienes de la nación. Así es. Quien privatizó la banca fue el tal Carlos Salinas. Pero eso significa ser estulto, no entender de qué estamos hablando. Sí, pero además la medida es con la banca. Es una medida diferente, son instituciones distintas. No puedes comparar la banca mexicana privada o pública con las instituciones educativas. No hay manera, no hay un punto de comparación, porque unos son negocios y los otros son instituciones educativas. Y nunca jamás va a suceder, y yo lo puedo asegurar, nunca jamás va a suceder que la educación pública se privatice. Claro que no. Jamás, son de las cosas inamovibles. Es más fácil que nos convirtamos en una monarquía. Sí, además, si creen que las escuelas son un negociazo, algunas escuelas sí, que tienen una estructura financiera muy sólida y que pertenecen a grupos, pero una escuelita privada no hace millonario a nadie, ¿eh? A nadie. Van saliendo con los gastos y todo eso, pero nada más. Desde luego hay instituciones educativas muy fuertes que además están respaldadas por organizaciones igual de fuertes. Y lo que sí ha ocurrido es que ciertas instituciones de evaluación, tanto del desempeño de los alumnos como de las escuelas, sí dependen de organismos que no son oficiales, aunque no necesariamente privados. Pero esa es una práctica internacional para darle credibilidad a la calidad de la educación en cada país. Claro, porque si yo soy el jefe de todas las escuelas y yo elaboro el instrumento de evaluación, lo aplico y lo califico, vas a salir bien siempre. Claro, siempre voy a salir aprobada. Sí, no, es que hay mucha ignorancia al respecto. Esta llamada es un ejemplo, pero redondito, de cómo la gente no tiene la más mínima idea de lo que está hablando y de lo que está en juego. Y ¿sabes qué? Que las redes sociales y todo lo que ahí se publica fomenta la ignorancia. Sí. Somos tan fáciles de aceptar el rumor y no nos preocupamos por leer un poquito para saber qué de todo lo que se está diciendo es o no, o tiene algo de realidad o de veracidad. Muy bien, no, nos tragamos a la primera que te dice, no, oye, van a venir unos extraterrestres por el Palacio de Bellas Artes, no, vamos a hacer una manifestación para evitar. A ver, los extraterrestres no existen. Se lo van a llevar. Pero somos muy dados a lo que primero te dicen, ¿no? Cualquier cosa, por absurda que sea. Cosa alarmante es aceptada de inmediato. José Luis Hernández de Cuauhtémoc, 47 años, volvió a aflorar el amiguismo en el señor Peña al poner en la Secretaría de Educación al señor Nuño, porque si les hiciera una evaluación tanto a Aurelio Nuño como a Enrique Peña, nos quedaríamos pasmados. Ni en la primaria alcanzarían un lugar. Esas son las razones por las que no tenemos ferrocarriles, tecnología propia, bancos y demás, porque lo han vendido estos mercachifles. Ustedes son también pueblo, así que no sean tan gobiernistas, porque recuerden que se han matado muchos periodistas. Pero fueron otros mercachifles los que vendieron eso que usted dice.
estos mercanchifles no han vendido. El problema es nuevamente el sistema. Ya ahorita lo que menos importa son las personas. Traemos arrastrando un sistema que se creó durante 70 años, corrupto, impune, autoritario. Quien llegue gobierna sobre esas mismas bases. Entonces no hemos visto ninguno de los presidentes, incluyendo a los dos panistas, con el ánimo siquiera de tocar alguna de esas estructuras para desaparecerlas y darle un giro al país. Entonces son tan mercachifles, como dices, Salinas fue un mercachifles que entregó a sus amigos la banca y la perdimos. Desastroso. Desastroso. Una pérdida monetaria que estaremos pagando de aquí a... O sea, enriqueció a sus amigos. Eso es lo grave de Salinas. No que ahorita tenga mucho poder y sea el enemigo público número 1 del PG. El problema con Salinas fue lo que hizo y por eso tendríamos que estarlo juzgando. Pero el problema, insisto, no es de la persona. Nuño, llámenle Peña Nieto, como sea. Hay una estructura ahí que nadie ha querido tocar y sobre la cual el que llega gobierna. Y ahí están los resultados.